57 minutos. Historias reales de camioneros. Voces del Nahual en la carretera de la sierra. Hay noches en la Sierra Madre Occidental que parecen tragarse la luz del mundo. Noches en las que el asfalto se convierte en una serpiente negra que se retuerce entre pinos centenarios y acantilados que caen hacia la oscuridad absoluta. Esta es una de esas historias que los camioneros contamos en voz baja, cuando la niebla cubre los cristales y el café ya no puede mantenernos despiertos. Es la historia de algo que encontré en esas carreteras, algo que me sigue mirando cada vez que cierro los ojos. Me llamo Roberto Mendoza. Llevo 23 años conduciendo tráiler por todo México, desde las costas de Veracruz hasta la frontera norte. Pero ninguna ruta me ha marcado como la carretera Federal 40, ese tramo infernal que atraviesa Durango y conecta con Mazatlán. Los que conocemos esas curvas cerradas, esos precipicios sin barandal, ese silencio denso que se mete en la cabina incluso con la radio encendida, sabemos que hay algo más que peligro físico esperando en esas montañas. Era febrero de 2024. Recuerdo el frío porque se me metía en los huesos a pesar de la calefacción del Kenworth. Transportaba maquinaria agrícola desde Torreón hasta Culiacán, una ruta que había hecho docenas de veces, pero nunca de noche, nunca tan tarde. El retraso en la carga me obligó a salir a las 7 de la tarde, y para cuando llegué al inicio del tramo serrano, ya eran pasadas las 10. La luna estaba oculta detrás de nubes bajas que parecían deshilacharse entre las copas de los árboles. El olor de la sierra de noche es distinto al del día. Hay algo húmedo y orgánico que se mezcla con el aroma de los pinos, un olor a tierra vieja y musgo, a cosas que se pudren lentamente bajo las hojas caídas. Ese olor comenzó a filtrarse en mi cabina poco después de pasar el primer pueblo fantasma, uno de esos caseríos abandonados que alguna vez vivieron del comercio de los viajeros, pero que murieron cuando mejoraron las carreteras principales. Las luces de mi tráiler iluminaban apenas unos metros adelante. La niebla comenzaba a formarse en capas, densa y amarillenta bajo mis faros, creando formas que se movían en la periferia de mi visión. Formas que parecían figuras humanas, pero que se disolvían cuando las miraba directamente. Subí el volumen de la radio, buscando compañía en las voces de los locutores nocturnos. Pero todo lo que encontré fue estática y ocasionalmente fragmentos de canciones viejas, rancheras melancólicas que hablaban de muerte y traición. A las 11:15 pasé junto a una cruz blanca en el borde del camino. No era la única. Había docenas de ellas marcando cada curva peligrosa, cada punto donde alguien había perdido el control y había caído al vacío. Pero esta cruz era diferente. Estaba rodeada de veladoras recientes, flores frescas, fotografías. Me fijé en una de las fotos mientras pasaba lentamente, una imagen de un hombre joven con bigote, sonriendo a la cámara. Sus ojos parecieron seguir mi movimiento. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Fue entonces cuando vi al autoestopista. Estaba parado junto al camino, apenas visible bajo la niebla, levantando el pulgar en el gesto universal de quien busca aventón. Vestía ropa oscura, jeans y una chamarra que parecía demasiado ligera para el frío de la montaña. Algo en mi interior me gritó que no me detuviera. Todos los camioneros conocemos las historias, las advertencias sobre recoger desconocidos en carreteras solitarias, especialmente en la sierra. Pero también conocemos el código no escrito. Dejamos a alguien varado y esa persona podría morir de frío o ser víctima de algo peor. Pisé el freno. El tráiler chirrió y se detuvo unos metros adelante. Por el espejo retrovisor lo vi caminar hacia mí con pasos lentos, deliberados. Su rostro seguía oculto en las sombras, a pesar de las luces de posición. Bajé la ventanilla apenas unos centímetros. ¿A dónde vas?, pregunté, mi voz sonando más áspera de lo que pretendía. Hacia abajo,
respondió. Su voz era suave, casi un susurro, pero de alguna manera llegaba clara a través del viento y la distancia, hacia el valle. Sube entonces. Hace frío para estar afuera. Abrió la puerta del lado del copiloto y se subió con un movimiento fluido, demasiado fluido, como si no tuviera peso. Cuando cerró la puerta, el olor que había estado detectando afuera se intensificó dentro de la cabina. Tierra húmeda, vegetación podrida. Y algo más, algo metálico y dulce que me hizo pensar en carne dejada demasiado tiempo al sol. Lo miré directamente por primera vez y sentí que mi corazón se saltaba un latido. Su rostro era el del hombre de la fotografía junto a la cruz. Los mismos rasgos, el mismo bigote oscuro, los mismos ojos profundos. Pero había algo equivocado en su expresión, algo demasiado fijo, demasiado quieto, como si su cara fuera una máscara que apenas recordara cómo moverse. «Gracias por detenerte», dijo, sin mirarme, con los ojos fijos en el camino adelante. «No muchos lo hacen ya». «¿Cuánto tiempo llevas esperando?», pregunté, mientras ponía el tráiler en marcha nuevamente, tratando de sonar casual, a pesar del nudo que se formaba en mi estómago. «Mucho tiempo». Una pausa larga, el silencio llenado solo por el ronroneo del motor. Más tiempo del que puedes imaginar. Condujimos en silencio durante varios minutos. Yo intentaba concentrarme en la carretera, en mantener el control del tráiler en esas curvas traicioneras. Pero mi atención seguía regresando a mi pasajero. No se movía, ni siquiera parecía respirar. Sus manos descansaban sobre sus piernas, manos pálidas con uñas demasiado largas, con tierra bajo ellas como si hubiera estado escarbando en el suelo. «¿Vives por aquí?». Intenté hacer conversación. Necesitaba llenar ese silencio opresivo que se había instalado entre nosotros. «Viví. Una vez». Su voz tenía una cualidad extraña ahora, como si viniera de más lejos de lo que debería. «Morí aquí también». Mi pie se levantó instintivamente del acelerador. El tráiler redujo velocidad. «¿Qué dijiste?». Por primera vez desde que subió, giró su cabeza para mirarme directamente. Sus ojos no reflejaban la luz del tablero. Eran completamente negros, vacíos, como túneles que llevaban a un lugar sin luz. «Morí hace 3 años. En esa curva que pasaste, junto a la Cruz Blanca. Perdí el control. Llovía, el camión se salió. Caí». Hablaba con una calma terrible, como si estuviera describiendo el clima. Me encontraron 2 días después, lo que quedaba de mí. Quería gritar, quería frenar y sacarlo de mi cabina. Pero mis manos estaban congeladas en el volante. Mis pies seguían operando los pedales por puro instinto. El terror me había paralizado todo, excepto las funciones más básicas de supervivencia. «¿Por qué me cuentas esto?», logré susurrar. «Porque necesitas saber qué encontrarás más adelante». Se giró de nuevo hacia el frente. «Esta carretera no perdona. Esta sierra guarda sus secretos en lugares profundos y oscuros, y esta noche vas a conocer el más antiguo de todos». La niebla se había vuelto más densa, envolviendo el tráiler como un sudario blanco. Ya no podía ver más allá de unos metros. Las líneas del camino habían desaparecido. Conducía a ciegas, confiando en la memoria de la ruta y en las débiles señales reflejantes que aparecían ocasionalmente a los lados. «Hay una comunidad en estas montañas», continuó hablando, y su voz ahora parecía venir de todas partes a la vez, no solo de su cuerpo sentado a mi lado. Una comunidad que existía mucho antes que las carreteras, antes que los españoles, antes que cualquier nombre que conozcas. Ellos adoraban al nahual, al espíritu que cambia de forma, al guardián de los límites entre este mundo y el otro. Yo conocía las historias. Mi abuela me las había contado cuando era niño, cuentos sobre brujos que se transformaban en animales, sobre pactos con fuerzas oscuras, sobre el precio que pagaban aquellos que cruzaban esos límites prohibidos. Pero eran solo historias.
leyendas para asustar niños. No eran reales, ¿verdad? Los nahuales caminan estas montañas, dijo. Protegen los lugares sagrados, castigan a los intrusos, y esta noche vas a cruzar directamente a través de su territorio. ¿Por qué me dices esto? Repetí, mi voz quebrándose. ¿Qué quieres de mí? No quiero nada. Soy solo un mensajero, un eco de lo que fui. Su forma comenzaba a volverse translúcida en mi visión periférica, como si la niebla estuviera penetrándolo, disolviéndolo. Pero te daré un consejo, Roberto Mendoza. Cuando escuches las voces, no respondas. Cuando veas las luces, no las sigas. Y cuando llegues al pueblo de San Jerónimo, no te detengas, no importa lo que veas, no importa quién te pida ayuda, sigue conduciendo. ¿San Jerónimo? El nombre me resultaba familiar de algún mapa viejo, pero no recordaba haber visto ese pueblo en mis rutas anteriores. Llegarás en 40 minutos. Sabrás cuando estés ahí. Su voz era apenas un susurro ahora. Y Roberto, cuando pase todo esto, cuando llegues al amanecer sano y salvo, enciende una veladora junto a mi cruz. Dile a mi familia que no me perdí. Diles que sé el camino a casa, solo que no puedo volver. Parpadeé. El asiento del copiloto estaba vacío. Había estado vacío todo el tiempo. El cinturón de seguridad colgaba inmóvil, sin señal de que alguien lo hubiera movido. Pero el olor permanecía, tierra y podredumbre y algo salvaje, algo animal que no podía identificar. Mis manos temblaban en el volante. Consideré dar la vuelta, regresar, encontrar otra ruta. Pero estaba en medio de la sierra, en un tramo donde no había espacio para dar vuelta, donde el camino solo tenía dos direcciones, adelante o atrás, y retroceder significaba horas de conducción peligrosa en reversa. Tenía que seguir adelante. Los siguientes kilómetros pasaron en una nebulosa de miedo y adrenalina. Cada sombra en la carretera parecía moverse. Cada sonido del motor parecía un gruñido. La estática en la radio se había convertido en lo que juraba eran voces, susurros, en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera sonaba antiguo, primordial. Fue entonces cuando las luces aparecieron. Primero una, luego dos, luego docenas. Pequeños puntos de luz brillante que flotaban entre los árboles, moviéndose paralelos a mi tráiler, manteniéndose a la misma velocidad. No eran luciérnagas, era el mes equivocado y la altitud incorrecta. No eran reflectores ni faros de otros vehículos, eran algo más, se acercaban más. Podía ver ahora que cada luz tenía un centro pulsante, como un corazón latiendo, y alrededor de algunas de ellas, apenas visibles en la penumbra, había formas, cuerpos elongados, extremidades que doblaban en ángulos imposibles, cabezas que eran mitad humanas, mitad algo más, algo con colmillos, algo con garras. Las voces en la radio se hicieron más claras. Cantaban. Un canto antiguo, ritual, el tipo de melodía que hace que tu sangre se enfríe y tu instinto animal grite que corras, que te escondas, que hagas cualquier cosa menos quedarte quieto. Pero no podía correr. Estaba atrapado en este camino, en este tráiler, en esta noche sin fin. No respondas, había dicho el fantasma. No sigas las luces. Mantuve mi vista fija en el camino, forzándome a no mirar las luces danzantes. Pero estaban en mi visión periférica, acercándose más, y ahora podía escuchar otros sonidos, además del canto. Aullidos, no de lobos o coyotes, algo que sonaba casi humano pero distorsionado, como si gargantas humanas estuvieran tratando de formar sonidos que no estaban diseñadas para hacer. Un golpe resonó en el costado del tráiler, luego otro. Algo estaba corriendo junto a mí, golpeando el metal. Podía escuchar el rasguño de garras contra la pintura, el sonido como uñas en una pizarra, pero amplificado, prolongado, deliberado. Más golpes. En el techo ahora. Algo había saltado encima del remolque. Podía escucharlo moverse arriba,
pasos que no seguían un patrón humano, demasiado rápidos, con demasiadas patas. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis sienes. Sudor frío corría por mi espalda a pesar del frío. Cada fibra de mi ser quería detenerme, salir corriendo, pero no había a dónde ir. Solo la carretera adelante, solo seguir conduciendo. Las luces se multiplicaban. Ahora había cientos de ellas, formando un corredor brillante a ambos lados del camino, y en medio de esas luces podía ver figuras más claramente. Personas, o lo que alguna vez fueron personas. Hombres y mujeres con ropas rasgadas, con rostros que cambiaban entre humano y animal, ojos que brillaban amarillo y verde en la oscuridad. Algunos caminaban en 2 piernas, otros en 4. Algunos parecían flotar. Todos me miraban. Todos seguían mi progreso con esos ojos brillantes e inhumanos. Y entonces, tan súbitamente como una cortina cayendo, las luces desaparecieron. El silencio regresó, tan completo que podía escuchar mi propia respiración, el latido de mi corazón, el susurro de las llantas en el asfalto. Adelante, saliendo de la niebla como un espejismo, aparecieron las primeras luces de un pueblo, San Jerónimo. Incluso desde la distancia podía ver que algo estaba terriblemente mal. Las luces no parpadeaban con el ritmo irregular de la electricidad moderna. Eran constantes, amarillentas, como si vinieran de lámparas de aceite o velas. Las construcciones que comenzaban a materializarse a los lados del camino eran antiguas, demasiado antiguas. Adobe y madera deteriorada, techos de tejas rojas cubiertas de musgo, ventanas sin vidrio que mostraban solo oscuridad interior. No había un solo edificio que pareciera de este siglo, ni siquiera del siglo pasado. «No te detengas», había advertido el fantasma. «No importa lo que veas». Pero mientras entraba al pueblo, mientras esos edificios espectrales se cerraban a mi alrededor, como los dientes de una trampa, vi algo que hizo que mi pie vacilara en el acelerador. En medio de la calle, directamente en mi camino, había una niña. Tendría unos 8 años, vestida con un camisón blanco que llegaba hasta sus pies descalzos. Su cabello largo y negro caía sobre sus hombros. Estaba completamente inmóvil, mirando directamente a los faros de mi tráiler, sin parpadear, sin mostrar ninguna reacción a las 50 toneladas de metal que se acercaban hacia ella. Pisé el freno instintivamente. No podía atropellar a una niña. No importaba lo que hubiera visto esta noche. No importaba las advertencias. Era una niña. El tráiler comenzó a reducir velocidad. La niña seguía sin moverse. Sus ojos captaron la luz de mis faros y brillaron con un resplandor antinatural, amarillo como los de un gato, pero más intensos, más conscientes. Cuando estaba a solo unos metros de ella, sonrió. No era la sonrisa de una niña, era la sonrisa de algo muy antiguo, usando la cara de una niña. Su boca se abrió demasiado, mostrando filas de dientes que no eran humanos, puntiagudos como los de un tiburón. Mi pie golpeó el acelerador. El motor rugió. El tráiler se sacudió hacia adelante. La niña no se movió. Simplemente se desvaneció como humo dispersándose justo antes de que mi parachoques la tocara. Pero ahora había más. A los lados de la calle, saliendo de las puertas oscuras de los edificios, aparecían figuras. Decenas de ellas. Hombres, mujeres, niños, todos vestidos con ropas de otra época. Todos con esa misma quietud antinatural. Todos con esos ojos brillantes que me seguían mientras aceleraba a través de su pueblo fantasma. Algunos levantaban las manos como pidiendo que me detuviera. Otros simplemente observaban con expresiones vacías, pero había algo en su postura, en la forma en que se movían cuando pensaban que no estaba mirando, que revelaba su verdadera naturaleza. Un giro de cabeza demasiado rápido, un movimiento de brazos que sugería más articulaciones de las que debería haber.
sombras que se proyectaban en formas equivocadas, mostrando siluetas de animales cuando la luz los tocaba. El pueblo se extendía más de lo que debería ser posible. Conducía y conducía, pero las construcciones no terminaban, como si San Jerónimo existiera en un bucle infinito, repitiéndose a sí mismo eternamente. Las mismas calles empedradas, los mismos edificios coloniales desmoronándose, las mismas figuras observando desde cada puerta, cada ventana, cada esquina. Y luego escuché el canto de nuevo. Esta vez no venía de la radio, venía del pueblo mismo, de las gargantas de esas figuras inmóviles. Un canto en un idioma que precedía al español, al náhuatl, a cualquier lengua que yo conociera. Un canto que resonaba en mis huesos, que hacía vibrar algo primordial en mi cerebro reptiliano. El canto hablaba de sangre y tierra, de sacrificio y transformación, de un pacto tan antiguo que los mismos dioses que lo presenciaron ya habían sido olvidados. Y entonces vi la plaza. En el centro del pueblo, donde todos los caminos parecían converger, había una plaza amplia. En su centro se elevaba algo que hizo que mi sangre se congelara, un altar. No como los altares católicos que salpican México. Este era prehispánico, una estructura de piedra negra tallada con figuras que retorcían la mente, diseños que parecían moverse y cambiar cuando los mirabas directamente. Alrededor del altar, en círculos concéntricos, estaban las figuras, cientos de ellas ahora, y todas se habían detenido, todas se habían vuelto hacia mí, todas cantaban esa canción imposible. En el altar, atado con cuerdas que brillaban rojas en la luz parpadeante de las velas, había un hombre. Estaba vivo. Podía ver su pecho moverse, ver sus ojos muy abiertos en terror. Era joven, quizás 30 años, vestido con ropa moderna, jeans y una camisa de franela. Un camionero como yo. Junto al altar estaba la figura más grande que había visto. Medía fácilmente más de 2 metros, con hombros anchos cubiertos con una capa hecha de pieles de animal. Su cabeza no era humana, era el cráneo de un coyote, completo con colmillos amarillentos, pero colocado sobre hombros humanos. Brazos humanos extendidos, sosteniendo algo que brillaba a la luz de las velas. Un cuchillo de obsidiana, el nahual, el guardián. El sacerdote de un dios olvidado. Sus ojos, brillando desde dentro de las cuencas de ese cráneo de animal, se encontraron con los míos a través del parabrisas. Y en ese momento entendí lo que el fantasma había tratado de advertirme. Esta no era una aparición. No era un espejismo creado por el cansancio o la niebla. Esto era real. Este pueblo existía en algún pliegue de la realidad, un lugar donde lo antiguo nunca murió, donde los rituales antiguos continuaban eternamente, alimentados por los viajeros incautos que tomaban el camino equivocado en la noche equivocada. El nahual levantó el cuchillo. El canto alcanzó un crescendo. Pisé el acelerador hasta el fondo. El motor del Kenworth rugió. Todas las 50 toneladas de peso saltaron hacia adelante con una velocidad que no debería ser posible. El tráiler salió de la plaza, dejando atrás el altar, el prisionero, el nahual y sus fieles. Pero podía escucharlos detrás de mí ahora. No solo cantando, corriendo, cientos de pasos golpeando el pavimento, algunos en 2 piernas, muchos en 4. Aullidos que ahora no tenían nada de humano, gritos salvajes que hablaban de hambre y caza y sangre. Me perseguían. Miré el espejo retrovisor y mi estómago se retorció. La calle detrás de mí estaba llena de formas corriendo, pero no eran las figuras casi humanas que había visto antes. La máscara había caído. Ahora corría en formas verdaderas. Coyotes del tamaño de caballos, jaguares negros con ojos que brillaban como brasas, aves con alas demasiado grandes, garras demasiado largas, picos que podían desgarrar metal. Y adelante, las figuras que había visto cuando entré al pueblo ahora bloqueaban la calle.
se habían transformado también. Una pared viviente de criaturas que no deberían existir, esperando para destrozar mi tráiler y todo lo que contenía. No tenía opción. O me detenía y me entregaba a lo que esperaba atrás, o atravesaba lo que bloqueaba el camino adelante. Elegí adelante. El impacto cuando golpeé la primera línea de criaturas fue terrible. El tráiler se sacudió. El volante casi se me escapó de las manos, pero seguí presionando el acelerador. Podía sentir que el vehículo golpeaba cuerpos, podía escuchar los chillidos y gruñidos, el rasguñar de garras tratando de trepar por los costados. Algo pesado aterrizó en el techo de la cabina. El metal se abolló hacia adentro. Garras perforaron el techo, empujándose a través del acero como si fuera papel. Podía ver dedos que terminaban en garras negras, cubiertos con un pelaje oscuro, flexionándose y buscando. Giré el volante bruscamente. El tráiler se balanceó peligrosamente. La criatura en el techo perdió el equilibrio y resbaló, cayendo con un grito que sonó demasiado humano. Adelante, finalmente, vi el borde del pueblo. Los edificios coloniales se desvanecían, reemplazados por la vegetación densa de la sierra. La carretera continuaba, adentrándose de nuevo en la niebla y la oscuridad. Pero era la oscuridad del mundo real, no este infierno atemporal. Las criaturas que me perseguían se detuvieron en el borde del pueblo. Podía verlas en mis espejos, una masa de formas animales y semihumanas, aullando y gruñendo su frustración. Pero no cruzaban la línea, no podían o no querían. San Jerónimo tenía sus límites y yo los había cruzado. Seguí conduciendo. Mis manos no dejaban de temblar. Mi camisa estaba empapada en sudor. El olor a tierra y muerte todavía llenaba la cabina, y cuando miré el asiento del copiloto había huellas de barro en el cojín. Huellas con la forma de manos, pero con dedos demasiado largos, garras en lugar de uñas. La niebla comenzó a levantarse. El cielo al este mostraba los primeros tintes de gris pálido. El amanecer se acercaba. Había sobrevivido la noche. Pasé junto a la cruz blanca del hombre muerto 1 hora después. Me detuve esta vez. Salí del tráiler con piernas temblorosas. Las veladoras que había visto antes estaban apagadas, las flores marchitas. Pero había una veladora nueva, aún sin encender, colocada cuidadosamente junto a la fotografía. La encendí con manos temblorosas. La llama parpadeó y se estabilizó, iluminando el rostro sonriente del hombre en la foto. El mismo hombre que se había sentado en mi cabina, el mismo hombre que me había advertido. Gracias, susurré al viento frío de la mañana. Diles que sabes el camino a casa. Un susurro respondió, tan suave que podría haber sido mi imaginación. Lo haré cuando sea mi tiempo. Llegué a Culiacán 3 horas después. Descargué mi mercancía en silencio. Respondí a las preguntas de rutina con monosílabos. El supervisor notó el daño en el techo de mi cabina, las marcas de garras que habían perforado el metal. ¿Qué diablos pasó ahí?, preguntó, tocando los agujeros irregulares. Ramas, mentí. Árboles caídos en la carretera de la sierra. Tuve que pasar por debajo. No me creyó, podía verlo en sus ojos, pero no presionó. En México, especialmente entre los camioneros, hay cosas que es mejor no cuestionar demasiado. Esa noche, en mi cuarto de hotel, busqué información sobre San Jerónimo. Encontré referencias en archivos históricos, menciones en crónicas coloniales. Había sido un pueblo minero fundado en 1640, próspero durante casi 100 años. Pero las crónicas de la iglesia hablaban de prácticas paganas que persistían entre la población, de rituales nocturnos que preocupaban a los sacerdotes. En 1748, el pueblo fue abandonado súbitamente. Todos los residentes desaparecieron en una sola noche. Las teorías incluían peste, ataque de bandidos o migración masiva. Pero las crónicas más detalladas, escritas por un fraile franciscano, contaban una historia diferente.
Hablaba de un nahual, un brujo poderoso que había convencido a todo el pueblo de abandonar el cristianismo y regresar a las viejas formas. Hablaba de sacrificios en la plaza central, de pactos con entidades que el fraile se negaba a nombrar. Y hablaba de una noche en que el pueblo entero se transformó, cuando humanos y espíritus se fusionaron, cuando la línea entre este mundo y el otro se disolvió completamente. El fraile terminaba su crónica con una advertencia. San Jerónimo ya no existe en nuestro mundo, pero tampoco ha dejado de existir. Permanece en el lugar entre lugares esperando viajeros incautos. Que Dios proteja a cualquiera que cruce su umbral. La crónica estaba fechada en 1749, casi 300 años antes de mi encuentro. Desde entonces he cruzado la sierra docenas de veces más, siempre durante el día, nunca de noche. Y cada vez que paso junto a esa cruz blanca, me detengo y enciendo una veladora. A veces, cuando el viento sopla justo de cierta manera, escucho un susurro de agradecimiento. Otros camioneros me han contado sus propias historias. Un hombre que vio luces danzantes entre los árboles, otro que escuchó cantos en un idioma que no reconocía, una mujer que juró que vio un pueblo que no estaba en ningún mapa. Pero cuando les pregunto si se detuvieron, si entraron, todos niegan con la cabeza. Algo en su instinto les advirtió que siguieran conduciendo. Yo no fui tan sabio. O quizás fui exactamente tan sabio como necesitaba ser, porque ahora conozco la verdad. Hay lugares en este mundo donde lo antiguo nunca muere, donde los dioses olvidados todavía caminan, donde los nahuales protegen secretos que la humanidad moderna ha olvidado. Y esos lugares están esperando, en cada carretera oscura, en cada niebla nocturna, en cada momento en que decides tomar el camino menos transitado. La Sierra Madre Occidental guarda sus secretos bien, y San Jerónimo seguirá apareciendo para aquellos que viajan en la hora equivocada, que toman la ruta equivocada, que ignoran las advertencias escritas en cruces blancas y flores marchitas. Solo espero que, si alguna vez te encuentras conduciendo por esas montañas en una noche de niebla, si ves luces extrañas o escuchas cantos imposibles, si un pueblo colonial se materializa ante ti como surgiendo de un sueño, recuerdes la única regla que importa. No te detengas, no importa lo que veas, no importa quién pida ayuda. Mantén tu pie en el acelerador, tus ojos en el camino, y conduce hasta que el amanecer rompa la oscuridad. Porque en esas montañas, en esos lugares donde el mundo moderno no alcanza, los nahuales todavía cazan y están hambrientos. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado mi historia completa, te pido que te suscribas a este canal. Comparte esta experiencia con otros que viajan las carreteras nocturnas, especialmente aquellos que conocen la sierra. Déjame un comentario contando desde dónde me escuchas, si has experimentado algo similar, si conoces otros lugares donde lo imposible espera a los viajeros. Y recuerda, la próxima vez que veas una cruz en el camino, detente un momento, enciende una veladora, di una oración, porque esas almas todavía caminan entre nosotros, atrapadas entre mundos, y un pequeño acto de recuerdo puede ser la única luz que conocen en su oscuridad eterna. Esta ha sido mi historia, una historia real de un camionero real. Y si alguna vez pasas por la carretera Federal 40, por ese tramo que atraviesa Durango, y ves una cruz blanca con flores frescas y veladoras encendidas, sabrás que estuve allí antes que tú, y que el espíritu que me salvó todavía vigila ese camino. Conduce con cuidado. La sierra nunca duerme, y los nahuales siempre están escuchando.